¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos la semana con muchísima fuerza, como siempre aquí en Código 84, con temas relacionados con todo lo que tiene que ver con nuestro bolsillo, con nuestra economía, también con la empresa, el emprendimiento, la formación, el comercio. Bueno, ya saben, un poco siguiendo en nuestra línea, vamos con la actualidad, como siempre, y comenzamos pues contándoles que este mismo martes arranca la campaña de la declaración de la renta, y es por esto que hemos querido que nos acompañe el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas. Buenas tardes. Porque tenemos que tener muy claras las fechas, las principales novedades, porque hay que tener pues mucho cuidado con el fisco, hacer las cosas bien para luego no llevarnos ninguna sorpresa. Nosotros, como todos los años, y en el decálogo que hemos presentado sobre las novedades que este año presenta la declaración de la renta, como bien dice, hay que tener mucho cuidado. Como referencias generales, que son las que venimos recordando y son las habituales de todos los años, pero creo que no es malo recordarlas, solicitar el borrador es importante, que se puede hacer a partir del mismo martes. A partir de ahí revisar toda la información que contiene el dicho borrador, que suele ser correcta, pero que algunas veces o no es completa o hay alguna modificación que por las circunstancias que sea, pues a la agencia tributaria no le ha llegado. Y por último, ser prevenido y recopilar toda la información que se tenga disponible, que no porque no aparezca en el borrador no quiere decir que a posteriori Hacienda no tenga conocimiento de ella y por ende reclame o pida la complementaria correspondiente en caso de que sea a su favor, obviamente. Por ejemplo, hay una cosa, antes de entrar en materia de las principales novedades, el tema de que se establecen los medios electrónicos como único cauce para la presentación de la declaración. Sí. Yo creo que esto está bien también. El año pasado, en los últimos años, hubo ciertas incidencias porque la agencia tributaria obliga a todas las empresas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, a comunicarse con la agencia tributaria de manera telemática, con el certificado digital, sin realmente una personación física. En todos estos ejercicios anteriores era obligatorio por parte de la agencia tributaria la presentación de forma telemática de las declaraciones de la renta, pero hubo algunos contribuyentes, o a lo mejor no tan capacitados o sin medios disponibles para poder hacer esa comunicación telemática, que pelearon, que protestaron y pleitearon contra la agencia tributaria. Entonces, la regulación, la sentencia, los jueces lo que dictaminaron es que no había una regulación específica que obligara a esa presentación telemática. ¿Qué ha hecho la agencia tributaria? Hacer la regulación específica para que toda la comunicación de la renta sea por medios telemáticos. ¿Qué conlleva eso? A que la representación realmente siga siendo como la venimos haciendo de forma habitual últimamente, que es de forma telemática, y evitar de esa forma la presentación en papel. En aquellas circunstancias que por cualquier causa el contribuyente no pueda hacerla o no quiera hacerla de forma telemática, en función de cómo dice dicha ordenanza o dicho reglamento, puede hacerlo de varias formas, acudiendo en uno de los medios de la administración tributaria que permite la presentación de la renta, por teléfono, presencial, cuando se abran los plazos, o acudir a un profesional para que se la presente en su nombre mediante esos medios telemáticos. Eso, bueno, es importante también, cuando uno no sabe, ya saben que desde aquí nosotros siempre ponemos el énfasis, que son muchísimos los gestores colegiados que les van a dar una garantía de que se va a hacer todo bien, y que me gusta también hacer hincapié, Daniel, porque yo sé que tú te ríes a veces que dices, bueno, pero sí, que es que muchas veces las personas creen que es algo muy costoso y no es así, y merece la pena. A ver, los costes son bastante asumibles, los eso. honorarios que cobran los gestores administrativos en la provincia son bastante asumibles en función de las complicaciones que conlleva una declaración de la renta. Hay que tener en cuenta que no hay un precio lineal, no hay un honorario. Primero, por parte del colegio no tenemos establecido honorarios porque el mercado es libre y cada profesional pone su honorario, sus costes, pero después, en función de la complejidad que conlleva cada renta, pues no es lo mismo, por ejemplo, hacer una simple comprobación en función de los datos que viene de la renta, confirmarlo con el contribuyente, con el interesado y confirmarla, o hacer una presentación con alguna modificación, a hacer una renta de una persona que tenga alquileres, que tenga distribución de dividendos por parte de algunas acciones. Yo te preguntaba, por ejemplo, pues en mi caso, ¿no? Que ahora, bueno, pues tengo un tema de una herencia, por ejemplo, ¿no? En este caso sí es conveniente a lo mejor recurrir. En este caso es muy inconveniente. Muy conveniente, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay complejidades o cuando no son herencias lineales, en el sentido de que es que no había nada o hay una cuenta de banco y hay un inmueble. Pues bueno, eso es relativamente, vamos a decirlo, habitual o fácil, pero cuando se complica, que hay ventas de acciones por parte del difunto que lo adquiere el sucesor, o hay sucesión en alquileres, o hay
usufructos de por medio en viviendas que una parte del nudo propietario y otra parte del usufructuario. En todo ese tipo de circunstancias, la verdad es que se puede complicar bastante. Y ya no solo complicar porque tú lo tengas claro, sino sobre todo en qué casilla ponerlo o cómo explicarlo. Claro. Y tener un historial para que cuando puede ir a haber una comprobación o una alteración o una incomprensión por parte de la agencia tributaria que no esté de acuerdo en cómo se haya declarado, poder responder de forma rápida y veraz en los sentidos que corresponde para que la agencia tributaria vea que no ha habido ninguna intención de defraudación y que lo que se ha declarado es correcto. Porque otra cosa que puede pasar es el criterio de interpretación a la hora de declararlo, pero eso ya es mucho más fácil discutirlo o pelearlo o confrontarlo desde un profesional que si lo hace el propio particular. Porque si ahora empezamos con criterios técnicos, mire usted, yo he heredado y ya mucha pena tengo, por desgracia, por haber tenido que heredar, que ninguno queremos, a encima tener que discutir de lo que tengo que contribuir. Bueno, vamos a hacer ese repaso al decálogo. Número 1, el límite para declarar de los contribuyentes. Sí. Eso es lo principal, ¿no? Este año se han modificado un poquito al alza los límites en comparación a los años anteriores, en función si se tiene un solo pagador o varios pagadores. En función de un pagador, creo recordar que eran 24.000 euros y en función de dos pagadores, 15.000 euros, siempre y cuando el segundo sucesivo hayan hecho un ingreso, una retribución de más de 1.500 euros. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar si se tiene que hacer o no obligación de hacer la declaración de la renta. Una cosa a tener en cuenta es que, aunque no estés obligado a hacer la declaración de la renta, no quiere decir que no puedas hacerla. Puede pasar que estés en esos límites para no tener obligación de hacer declaración de la renta, pero te sea interesante porque las retenciones que te hayan practicado a lo largo del ejercicio que se está tributando, que en este caso es el 2023, te correspondan a una cuantía a devolver en función de las retenciones que el pagador tiene obligación. Entonces, aunque no haya obligación, es recomendable comprobar si se tiene derecho o no, porque al final la agencia tributaria, que en determinadas partes, y no se me malinterprete mis palabras, es una empresa, si no le reclamas algo que es tuyo, ellos se lo quedan. Claro. Lo quedamos todos, que somos todos la agencia tributaria. ¿Más novedades para este ejercicio? Pues, por ejemplo, los autónomos. Hasta el año pasado, todos aquellos autónomos que estuvieran dados de alta y no tuvieran emisión de facturas superiores a 1.000 euros en el cómputo anual, no tenían obligación de hacer declaración de la renta y podrían no hacerla. Este año, cualquier autónomo, todos los autónomos, independientemente del importe que hayan facturado en el ejercicio 2023, tienen obligación de hacer declaración. Esto puede pasar por pequeños autónomos que a lo mejor se han dado de alta a final de año fundamentalmente y a lo mejor no han terminado de facturar o han hecho pequeñas facturas y realmente empieza la actividad en el 2024, pues a lo mejor han facturado 500, 600, 800 euros. Da igual lo que facture. Da igual. Este año tienes obligación de hacer la declaración de la renta. Entonces eso es un límite que el año pasado se tenía en mente y este año, ¿en qué afecta? A que todos los autónomos, independientemente de los importes, independientemente de los tipos de actividad, tienen obligación de hacer declaración de la renta. Vamos a hablar de las deducciones, que nos podemos deducir, porque bueno, ahora mismo nada más que estamos hablando de pagar y pagar. No, hombre, dentro de la compensación, de la distribución de la renta hay una parte que son los ingresos y otra parte los gastos. Dentro de los gastos deducibles, como en otros ejercicios, están los mínimos personales, los del propio contribuyente y además, si en caso de ser un núcleo familiar, el cómputo por ascendiente o descendiente que estén vinculados en la familia. De memoria, pues te puedo decir, creo recordar que eran 2.500 euros por el primer hijo, 1.000 y pico por los segundos, terceros. Eso yo sí recomiendo que se comprueben y se testen, porque en función de las circunstancias personales de cada uno, aumentan o disminuyen. Sí hay que tener muy claro o tener en cuenta que si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene alguna minusvalía declarada, que tengan los certificados actualizados, porque en esos casos los importes a deducir son superiores, tanto si son por el propio interesado, por ascendiente o descendiente con minusvalía ya superior al 30%, si es superior a 66, esos importes se siguen incrementando. Se sigue descontando, se puede seguir disminuyendo todas aquellas aportaciones que se hagan a sindicatos, a ONG que estén dadas de alta y que te emitan el certificado anualmente. Se pueden seguir descontando aportaciones que se hacen para deducción de planes de pensiones con los límites establecidos que van disminuyendo cada año. Y, en fin, hay una serie de 22 tipos de disminuciones que se pueden aplicar. Nosotros lo que recomendamos es, como tú bien antes decías, cuando se acuda al gestor administrativo a consultar la obligación de la declaración de la renta, ante la duda preguntar. Porque a lo mejor yo tengo hecho un pago a Cáritas, voy a poner un nombre porque se me ha venido a la mente el primero, y uno puede pensar que no tiene derecho a deducción
y a lo mejor consultando le dice pide el certificado para ver si es posible, porque todas estas organizaciones al final son las primeras interesadas en entregar dicho certificado, porque es una manera también de atraer a su público para que puedan aportar. Entonces, todo eso sí es recomendable tenerlo en mente, y yo siempre recomiendo que ante la duda prefiero ver el papel y decirte, oye, no tienes derecho a esto, o lo consulto por si está dado de alta o no, a que te quedes con la duda y que después te acuerdes al año siguiente o a los 2 años, pues esta hace 2 años no me dijiste que no y ahora que sí. Y me la trajiste, no me la trajiste, la vi, no la vi. Entonces, yo sí eso siempre lo recomendaría. Otra cosa, con respecto de los papeles y la documentación, que también hay que tener en cuenta que el periodo impositivo o el periodo para hacer la declaración, que creo que me lo ibas a preguntar ahora, que empieza justo después de Semana Santa. El día 3 de abril, El día 3 de abril y termina el 30 de junio, yo entiendo y comprendo que sobre todo aquellos que les salen a devolver tengan relativa prisa en hacer la presentación de la declaración para que la devolución sea lo antes posible, que es lícito y además es legal, no estoy diciendo todo lo contrario. Pero sí es verdad que si alguna de esta documentación a lo largo del periodo de presentación, aunque tengas presentada, lo localiza o oye, esto me favorece mucho y no lo había encontrado, no me había llegado o no me había acordado, dentro del periodo voluntario se pueden hacer sus sanaciones a esa presentación, y la válida siempre es la última que se presenta. Entonces, aunque se haya presentado la renta, si se encuentra alguna documentación, que es importante que nadie se quede con la duda. Si lo ha hecho personalmente o ha confirmado el borrador y tiene duda en cómo hacerlo, que acuda a un gestor administrativo colegiado y le podrá ayudar para ver cómo presentar una complementaria para que sea más favorable a sus intereses personales. Pues era precisamente lo que te iba a preguntar. Día del Padre, además, mira, Día del Padre en martes se puede acceder al borrador de la declaración, día 3 de abril se puede presentar ya las declaraciones por internet o a través de la renta web o de la aplicación móvil, y ya el 29 de abril, por recordar un poco las fechas, se abre lo que es el periodo de cita previa telefónica. Correcto, que es la cita que da la agencia tributaria para poder hacer la consulta y presentaciones telefónicas de la declaración de la renta. Para el que ya quiere una cita presencial en Hacienda, creo recordar que era a partir del 7 de mayo, en el que ya se puede solicitar la cita, y en la administración tributaria pues ahí tiene una serie de personas que hacen presentaciones. Yo sí recomiendo que el que vaya a este tipo de presentaciones o a este tipo de ayuda lo hacen muy bien, pero si por cualquier circunstancia el contribuyente no aporta alguna documentación, no aporta algún papel a favor o en contra de la administración, no lo va a tener como un hándicap positivo a su favor, es que me lo habéis hecho vosotros. La agencia tributaria no tiene en cuenta quién se lo ha hecho. Es un servicio que ellos prestan, porque tienen que prestarlo, porque quieren prestarlo, pero no es vinculante. Es decir, que el último responsable de la declaración somos nosotros mismos. Que cuando uno firma, hemos sido nosotros, no ha sido porque el funcionario me ha dicho que firme. Bueno, pues vamos a recordar, 7 de mayo se inicia el plazo para presentar la declaración por teléfono, y ya el 29 de mayo, esto último que estaba comentando Daniel, que era el plazo para pedir cita previa para atención en las oficinas, ¿no? Físicamente. 3 de junio se inicia el plazo para presentar la declaración también de manera presencial, y ya el 26 de junio, importante, último día, ¿no? Último día para domiciliar. Para presentar la declaración con domiciliación en cuenta. ¿Qué implica? Que si tú la presentas el 27, ya no puedes domiciliarlo y beneficiarte de los dos pagos, del plazo, que lo tienes que pagar íntegramente. Entonces, aunque es verdad que el plazo termina posteriormente, si se es para devolver no hay ningún problema, pero si te sale a pagar, sí recomendamos que lo hagas ese día, porque te fraccionan el 60% en el momento de la presentación y el 40% a primeros de noviembre suele ser. 28 de junio, fin del plazo para pedir cita previa, y 1 de julio, fin de la campaña de la renta 2023. Me gustaría que recordaras, porque creo que alguna vez lo hemos tratado, tú estás diciendo esto de, bueno, se pueden presentar ya las declaraciones a partir del 3 de abril, que tenga mucha prisa, que le devuelven dinero, pero los profesionales nos dicen que no es tan positivo eso de correr tanto, que no hace falta correr tanto. ¿Por qué? Todos los años, es decir, el programa Padre, que es a través del que se hace la declaración de la renta, es un programa que se hace ad hoc para esta campaña, que está muy bien trabajado, además ya se tiene mucha experiencia, pero es verdad que como todos los años hay algún cambio de criterio, de aplicación o de límite. Normalmente en los 15-20 primeros días suele haber algún error, que es cuando se suele detectar. ¿Qué es lo que pasa? Que en las 2 primeras semanas siempre suele haber alguna modificación en el programa Padre a la hora de aplicación de las imputaciones. Los profesionales, también por la agenda impositiva que tenemos, normalmente hasta mayo no solemos empezar con las declaraciones de renta, porque ahora nos encontramos justo después de Semana Santa,
no es para todos los contribuyentes, solo para los que son empresarios, autónomos y sociedades. Hasta el 20 de abril tenemos la presentación de IVA del primer trimestre, perdón, con lo cual nosotros normalmente hasta mayo no empezamos a hacer renta. ¿Qué conlleva con eso? Que cuando ya empezamos todos los errores están detectados, subsanados o corregidos. Claro. Entonces, está bien tener ese apunte ahí importante. Hay prisas por la devolución, como decía antes, que es lógico y es normal, pero cierta premisa de prudencia a la hora de valorar esas prisas también. Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Colegio de Gestores Administrativos de Málaga. Daniel Quijada, su presidente, gracias una vez más por este servicio público que nos prestáis aquí en Código 84. Siempre cuando arranca la declaración, pues contamos con los profesionales para que nos recuerden pues, las principales novedades, como hemos dicho, las fechas y sobre todo esos consejos, ¿no?, que nos hacen pues, no equivocarnos en algo tan importante, ¿no?, y tan trascendente como es la campaña de la renta. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Vamos a continuar nosotros y os vamos a hacer algunos apuntes de actualidad. Ya saben ustedes que el campo está en la calle, el campo español está pidiendo, ¿no?, medidas contundentes, precios justos, y se están sucediendo, ¿no?, pues las concentraciones. De hecho, este mismo fin de semana en la capital de España, pero aquí en Málaga, durante la pasada semana, bueno, pues también hemos tenido, como ven ahora en imagen, muchos cortes de tráfico y terminando, ¿no?, pues siguiendo esta protesta con la presión y en la calle, ¿no? Hay que recordar que el aumento de costes de producción está asfixiando al sector primario, que quieren hacer partícipes a la sociedad de esta ruina. Lo que van a comer, nos dicen, lo que vais a comer son alimentos baratos que no cumplen los requisitos que se impone al campo español y que afecta a la salud. Bajo el lema "nos siguen sobrando los motivos", con carteles vistos en movilizaciones anteriores como el no a la Agenda 2030 o por un mundo rural vivo sin limosnas o sobran papeles, faltan soluciones, la caravana de agricultores y ganaderos pues vuelve a llevar, en este caso, pues como ven en las imágenes, en Málaga, pero también hasta el centro de la capital de España, las reivindicaciones como la reforma de la política agraria común, de la PAC, la imposición de cláusulas espejo y la prohibición efectiva de las ventas a pérdidas, incluida en la ley de cadena alimentaria. Y esta semana más apuntes de actualidad, porque hemos tenido la Feria de Empleo del INFE, del Instituto Municipal de Fomento del Empleo. La están viendo allí, bueno, pues muchísimos miles, más de 11.000 gente, bueno, joven de todas las edades, hay que decir, no solo gente, chicos y chicas jóvenes, pero sí, muchos jóvenes. La verdad que el paro está golpeando muchísimo a las personas con menos edad, y hay que decir que bueno, pues organizaron el martes pasado la Feria de Empleo, que se organiza a través del Ayuntamiento de Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, en el FICMA, y en esta edición, como decíamos, pues se han inscrito más de 11.000 personas, y además, importantísimo, ha contado con la participación de más de 80 de las principales empresas empleadoras de la ciudad. ¿En qué consiste? Bueno, pues los jóvenes y las personas desempleadas iban allí, hacían entrevistas in situ con muchas de estas grandes empresas y además iban con currículum en mano para buscar una oportunidad de empleo. Sin duda, pues una manera muy buena y muy participativa para dar una solución al paro. Y vamos a continuar contándoles, también vamos a ver primero un vídeo, porque vamos a ver las jornadas también que ha llevado a cabo la Universidad de Málaga en cuanto a la orientación de qué es lo que van a estudiar los estudiantes, los malagueños y las malagueñas. Lo vemos en este vídeo de introducción y ahora os cuento algún dato más. Queremos que estas jornadas sean una herramienta al servicio de la orientación en esos difíciles momentos en el que el alumnado de bachillerato, de formación profesional, debe decidir qué estudio realizar el curso que viene.
algo queremos con esta jornada es transmitir esa ilusión por ser estudiante universitario y entendemos que eso quien mejor lo hacen son nuestros estudiantes. El objetivo de la Universidad de Málaga no solo es formar profesionales, nuestro objetivo es formar a personas que van a tener la capacidad de liderar el futuro y de construir una sociedad mejor. Bueno, pues ahí tenéis las imágenes durante estos 3 días, miércoles, jueves, viernes. Han sido pues miles los chicos, chicas que han pasado por la universidad para asesorarse sobre todas estas jornadas de puertas abiertas, ¿no? Que lo que persiguen, bueno, pues son una herramienta excepcional para la orientación universitaria y, bueno, pues una forma también de transmitir ese entusiasmo, ¿no?, que supone para los preuniversitarios, ¿no?, el poder entrar a formarse en esta institución. Sin duda han sido unos días en los que además ha habido un sinfín de actividades paralelas, como podéis ver, aparte de los stand, pues charlas sobre las pruebas de acceso, eventos de entretenimiento, como por ejemplo pues un concurso para cantautores universitarios, una gincana o también el concurso a mejor stand. Desde aquí, como siempre, nuestra enhorabuena a los organizadores de estas jornadas de puertas abiertas de la UMA, porque sin duda son una herramienta magnífica, ¿no?, para orientar a estos chicos y a estas chicas, a estos jóvenes. Bueno, y tenemos a una joven aquí también con nosotros, es nuestra siguiente invitada. Ella es Jessica Santiesteban y ella es premio del concurso de logotipos para el proyecto FP STEAM Málaga. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Sobre todo, no solo porque ella haya ganado el premio como estudiante de este logotipo, sino porque también simboliza, ¿no?, pues un poco ese poder, ¿no?, femenino dentro de la FP, que es algo que, bueno, que siempre pues tradicionalmente a lo mejor ha sido más destinado al sexo masculino, pero que hay chicas que les gustan estas temáticas y que además ganan premios. Sí. Bueno, me imagino, Jessica, que contenta, ¿no?, cuando te enteraste. ¿Cómo te enteraste? Cuéntanoslo todo. Pues, ¿cómo me enteré en sí del concurso o de que había ganado el concurso? De que habías ganado el concurso, luego ya nos hablas del concurso. Pues allí nos invitaron en las instalaciones de Google, de aquí de Málaga, que es el centro nuevo de ciberseguridad, porque allí se hacía la entrega de premios, donde se presentaban también todos los logotipos que habían presentado los demás concursantes y tal. Y nada, fueron primero anunciando el tercer ganador, el segundo y ya el último. Claro, yo pensé que si quedaría en algún lado, quedaría a lo mejor en el tercer puesto, en el segundo. Entonces ya cuando dijeron el último, digo, bueno, ya aquí no. Pero no, sí, dijeron el mío y yo sorprendida. No te lo esperabas. No, entonces, la verdad, ¿no?, que no. Bueno, vamos a ver, tenemos el logo, vamos a verlo, si te parece, y nos cuentas un poco cómo se te ocurrió participar y ya nos hablas un poco más de ti. Ahí lo tenemos, FP STEAM. Cuéntanos un poco, ¿qué simboliza, qué representa? Pues al principio quería buscar lo que significan las siglas STEAM y tal, para saber qué es lo que tenía que representar. Luego, en las bases del concurso también había como un tipo de tipografía que había que seguir, los colores, la estética y demás. Y ya dije que tenía que, o sea, yo pensé que tenía que coger algo sencillo, porque yo no sé dibujar, yo no sé. Entonces tenía que ser algo de formas sencillas y tal, que yo fuese capaz de que estuviera a mi altura un poco. Entonces ya vi el átomo, vi que era una cosa sencilla y lo cogí así. Le metí un poco los pinceles que se ven ahí, la regla, la tuerca y demás, para que combinase un poco el tema del arte y eso. Y ya está, lo dibujé, o sea, lo pinté así de esos colores porque son complementarios. El azul me inspiraba un poco así como de ciencia, el amarillo de como de investigación y tal, y así se quedó.
Hay que decir que este proyecto está convocado por CaixaBank Dualiza y la asociación Arrabal AID, que también los hemos tenido aquí en este programa mucho porque hacen una labor fantástica, y bueno, que estaba dirigido a estudiantes de FP de toda la provincia por el uso sencillo de elementos educativos, pues en este caso, como bien ha hecho Jessica, pues evocando también esos símbolos identificativos del ámbito científico y tecnológico, ¿no? Y bueno, y también por la claridad, ¿no?, de ese concepto, ¿no?, que nos ha planteado ella de forma sencilla, pero que es atrayente, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?, de que sea un logo. Bueno, y ahora cuéntanos un poco, ¿por qué te da a ti por estudiar esto? ¿Dónde estudias? Háblanos un poco de ti como estudiante. Pues yo estoy estudiando Marketing y Publicidad, aquí en el Instituto IES Miguel Romero Esteo, en Málaga. Y yo al principio estuve estudiando en la UMA, temas relacionados con la sociología, los idiomas y demás, pero al final siempre me gustó mucho el ámbito del marketing, la comunicación. Y al final decidí estudiar un FP porque yo creo que así sales más preparado. Es mucho más dinámico, aprendes bien los conceptos y la verdad que sí, el curso no me ha decepcionado, me ha gustado mucho, de hecho nos fomentan hacer este tipo de cosas, participar en los concursos, en hackathons y demás, y aprenden muchísimo. ¿Cuántos en este tipo de estudios, porque nosotros lo hemos dicho un poco de pasada al principio, ¿no?, que son ciclos formativos de FP que son un poco como más masculinizados, ¿no?, pero que eso no quiere decir que no haya chicas y que chicas que además como Jessica pues puedan destacar, ¿no?, como por ejemplo con la puesta en marcha de este logo, ¿no? ¿Cuánta gente sois en clase? Cuéntanos un poco. ¿Hay muchas chicas? ¿No hay? Somos unos 23. Y en cuanto de chicas a chicos, más o menos la mitad y mitad aproximadamente. Entonces, ¿qué piensas tú de esto, de que las chicas a lo mejor están cada vez accediendo más a este tipo de FP? Sí, yo creo que sí, porque además últimamente en los medios además se nos alienta mucho a que nosotras podemos estudiar realmente a lo que queramos, que estamos igual de preparadas y que al final con estudio, con convicción y demás tú puedes seguir adelante y que nadie te frene, lo contrario. Y luego allí en lo que es las clases, cuéntanos un poco cómo habéis preparado el concurso. Porque os dijeron queréis participar, pudo participar quien quiso, hubo una preselección, ¿cómo ha funcionado? Pues nuestras clases eran mucho más dinámicas, no había tanta teoría y fue en clase de diseño cuando nos presentaron este tipo de concurso. Siempre nos lo suelen presentar, ¿no?, pero esto ya que tocaba más el tema de diseño fue allí cuando la profesora nos comentó la existencia y demás. Y nos alentó a todos a participar. O sea, nos dijo eso, que sería lo suyo, que participásemos, que era una buena oportunidad, que seguramente nos gustase y eso hicimos, participamos casi todos. Qué bien, ¿no? Oye, ¿qué te dijeron luego tus compañeros cuando ganaste? Que muchas felicidades, yo es que salí un poco más tarde porque allí me pillaron también algunos que con las entrevistas y demás y estaban todos esperándome fuera, también esperando a las profes y tal, y nada, que muchas felicidades y que estaba muy bien. Vale, y cuéntame ahora un poco cuáles son tus objetivos, porque bueno, me has dicho que has pasado por la UMA, al final te has decidido a pasarte a un ciclo de FP, en un ciclo formativo. Sí. ¿Qué es lo que te gustaría a ti? ¿Dónde te ves tú de aquí a unos años? Jessica, cuéntanos. Yo me veo, ojalá, trabajando en una empresa. Tengo mis objetivos así claros, quiero tener una vida tranquila, seguir formándome, eso sobre todo. Me gustaría hacer un máster luego en marketing digital. Pero bueno, ya conforme vaya saliendo así la vida. Pero de momento trabajar, que es lo que me ofrece también la FP. Claro. Ahora estoy haciendo las prácticas, de hecho, y muy contenta. ¿Estás ya en una empresa haciendo prácticas? Ah, qué bien, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, hay que decir que este proyecto STEAM de formación profesional, lo que pretende, por explicarlo también un poco a las personas que nos están viendo, es incrementar el número de mujeres matriculadas en familias profesionales STEAM e industriales, alineando pues en este caso, pues por ejemplo, ¿no?, pues edificación y obra civil, electricidad, electrónica, fabricación mecánica, imagen y sonido, informática, transporte, mantenimiento de vehículos, química, o sea, en fin, todas esas materias que a lo mejor pues asociamos más con el sexo masculino, pero que hay que hacer este tipo de eventos de puesta en marcha para darle visibilidad, ¿no?, también a las mujeres que estudian estas ramas de la FP. ¿Y el logo lo estáis utilizando o cuéntanos un poco? El logo en sí nosotros no lo hemos utilizado, o sea, se lo ha quedado, propiamente dicho así, Arrabal y demás, y eso es lo que van a utilizar para dar cara
a lo que han montado de FP STEAM. Qué bien. Bueno, pero Sí, ahí sí. está tu sello, está ahí puesto Sí, ya, ¿no, sí, sí. Jessica? Sí, sí, la verdad que es emocionante. Qué bien, bueno, pues nos alegramos muchísimo, te damos la enhorabuena. Muchísimas gracias. Y recordarles, Jessica Santiesteban del IES Miguel Romeo Esteo, que ha recibido el premio del concurso de logotipos para el proyecto FP STEAM Málaga, convocado por CaixaBank Dualiza y la Asociación Arrabal, ahí dirigido a estudiantes de FP en toda la provincia. Pues nada, nuestra enhorabuena. Dentro de nuestro apartado de formación queríamos poner en valor el trabajo de Jessica y vamos a continuar. Hoy ya hablamos mucho de la universidad y de muchos temas relacionados con la formación, porque precisamente ahora os quería contar, lo vais a ver en las imágenes ahora mismo, que hay un sistema diseñado en la UMA que detecta la velocidad de vehículos que circulan en una misma vía. Estáis viendo ahí las imágenes, es un algoritmo que alerta en tiempo real de posibles peligros y se integra en una sola cámara a bordo del coche de forma más accesible y con menor coste. Estamos viendo imágenes de ingenieros del grupo ICAI, de la Escuela de Informática de la Universidad de Málaga, que han desarrollado este sistema de visión por computador que permite estimar la velocidad de vehículos que circulan en una misma vía en tiempo real, que es un poco lo que os estaba explicando antes. Es un logaritmo pues innovador que suma accesibilidad porque se integra en una sola cámara con las computadoras de a bordo de los automóviles, generando alertas cada vez que otro vehículo se está aproximando a una velocidad peligrosa. Igualmente, este sistema diseñado en la UMA estima la velocidad de varios vehículos simultáneamente y a constar de un solo sensor se integra más fácil y de forma más económica. Bueno, vamos a ver ese vídeo donde también sus protagonistas nos lo explican ellos mismos. Este es un algoritmo o un sistema que está pensado para ser montado en un vehículo. El objetivo es estimar la velocidad relativa a la que circulan el resto de vehículos que están en la vía. Es decir, se trata de estimar a qué velocidad se acercan o se alejan los otros vehículos del vehículo en el que está montado este sistema. Se trata entonces de, además de con esa velocidad estimada, conseguir una aproximación a la peligrosidad que pueden tener estos vehículos que circulan también en la vía. Los beneficios de este sistema consisten en tener una alternativa más económica a los sistemas que habitualmente se montan en los vehículos. Esto se debe a que nosotros utilizamos una sola cámara en lugar de varias cámaras que tienen que estar ajustadas entre sí o calibradas en todo momento. Así pues, se trata de un sistema alternativo, aunque tenga una exactitud ligeramente menor, a los sistemas que habitualmente se montan a vehículos que tengan sistemas de seguridad, de apoyo al conductor o incluso conducción autónoma. Y además puede utilizarse en vehículos, o tenemos pensado que pueda utilizarse en vehículos que por su reducido tamaño no permitan físicamente la instalación de varias cámaras, como podrían ser pues, motocicletas, bicicletas, patinetes eléctricos, etc. En estos casos no solo tendríamos la ventaja de que el sistema es más económico, sino que además sería viable a diferencia de otros sistemas habituales que se montan en turismo, furgonetas, camiones y que exigen tener varias cámaras ubicadas físicamente a una distancia mínima entre ellas. Desde PTV os informamos que el apagón digital de los canales SD en la TDT no afecta a sus clientes. Los clientes de PTV recibirán un SMS avisando de cuándo aplicaremos el cambio y si fuera necesario resintonizar su televisión. ¿Qué vamos a hacer? Reorganizaremos los canales, así encontrarás primeros los canales HD y tras ellos los de resolución SD.
¿Cómo y cuándo lo haremos? Como cliente de PTV recibirás un SMS informándote de la fecha en la que se realizará el cambio. Este cambio lo vamos a realizar de madrugada, ya que así evitamos interrumpir la transmisión de los programas que más te gustan. Al día siguiente del cambio puedes encontrarte en alguna de estas situaciones. Todo en orden. ¡Voilá! Al encender tu televisión, los canales están reorganizados. Puedes encontrarlo un poco desordenado o que falten canales. Ves los canales, pero no están como te gustaría. Resintoniza tu televisión y listo. Si necesitas ayuda, llámanos al 1650, nuestro número de atención al cliente gratuito. Si no pudiéramos resolverlo por teléfono, te enviaremos un técnico totalmente gratis. Recuerda, si antes de recibir el SMS notas algo inusual en tus canales, los pasos a seguir son los mismos. Vamos a realizar este cambio de forma gradual para asegurarnos de que todos nuestros clientes reciban, en el caso de necesitarla, la mejor asistencia, de manera rápida, eficiente y gratuita. PTV Telecom, de total confianza. Y ya tenemos al otro lado a Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Y es que recientemente, este mismo día 15 de marzo, se celebraba el Día Mundial de los Consumidores. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por atendernos, aunque sea en la distancia, aunque ahora nos contaréis, porque sabemos que tenéis oficina aquí en la capital de Málaga, pero lo primero, hablar de ese día mundial de los consumidores, de las personas consumidoras, y bueno, con poco que celebrar, porque hay que decir que un reciente estudio ha puesto sobre la mesa que, pese a los últimos datos del IPC de moderación de precios, más del 60% de las familias no llegan a fin de mes. Efectivamente, y en ese mismo estudio un 86%, es decir, que 9 de cada 10 prácticamente de los consumidores nos indican que tienen graves problemas para consumir alimentación, no algo tan básico como es alimentarse, algo tan básico como es la alimentación, y por tanto, desde ese punto de vista, pues con gran preocupación por parte de una asociación como la nuestra, que sobre todo estamos hablando de diferentes cuestiones, no solo la alimentación, también una crisis energética, podemos decir, con precios desorbitados en la electricidad, con una subida de IVA que hemos empezado hace este mes, con la subida de carburantes que, aunque están más bajos que el año pasado, pues estamos hablando de cifras importantes y de precios importantes, y luego sobre todo con problemas también para pagar algo tan básico como es la vivienda, bien sea alquiler o bien sea la hipoteca, ¿no? Por tanto, como bien decía, no es un momento para celebrar, no es un momento para decir que el 15 de marzo, desgraciadamente, pues sea un día de celebración, sino todo lo contrario. Ha sido el 15 de marzo más complicado para los consumidores en las últimas décadas. Miguel Ángel, estamos viendo ahora mismo en imagen un día cualquiera, una mañana cualquiera, en un mercado de abastos, de Málaga en este caso, pero bueno, que podría ser de cualquier ciudad, y cómo los propios comerciantes nos dicen, sobre todo en esos productos frescos como pueden ser la carne, el pescado, productos básicos también para la alimentación, que son muchas ya las familias que renuncian, ¿no? Porque lo tienen como un bien de lujo, y es que lo cierto que el IPC de los alimentos ha subido un 5,3% a nivel nacional, un 5% en Andalucía, y por ejemplo el aceite de oliva, por poner un ejemplo, se eleva un 67%, según estoy leyendo yo ahí. Efectivamente, estamos hablando de precios desorbitados en algunos artículos muy básicos en nuestra dieta mediterránea, muy básicos en nuestra alimentación, y eso hace, pues como bien decía, que existan auténticas complicaciones para llevar una alimentación sana, una alimentación equilibrada, una alimentación correcta, que muchas familias para sus hijos, pues la única alimentación sana y equilibrada que tengan es cuando tengan comedor escolar, ¿no? Y así nos lo trasladan muchos consumidores, desgraciadamente, ¿no? Que usan ese comedor escolar como la única fórmula que tienen para que consuman de una manera más equilibrada y más sana. Y donde nosotros hemos pedido durante todo el año 2023 medidas contundentes que se tendrían que haber abordado y que desgraciadamente nos han hecho. ¿Cuáles son esas reivindicaciones, Miguel Ángel? Perdona, sí, recuérdanos. Por poner un ejemplo, la bajada del IVA de carne y pescado.
está el 21%, y nosotros pedíamos que fueran productos que se beneficiaran de ese 10% de IVA, es decir, una bajada del 11%. Y por tanto, desde esa perspectiva se ayudara a consumir. Y luego también nosotros pedíamos un mayor control de precios hacia el consumidor. Lo estamos viendo en estos días, las protestas de los agricultores, de los ganaderos, con la diferencia de precios que existen en origen y las que pagamos los consumidores, ¿no? Y está dejando patente toda esta protesta, toda esta reivindicación, está dejando patente que la ley de cadena alimentaria no ha funcionado. No es una ley efectiva, se ha quedado en papel mojado, y nosotros hemos pedido durante todo este año 2023, y en este 15 de marzo, hemos pedido precisamente que haya una legislación efectiva, una legislación de regulación de costes, de regulación de intermediarios de esos precios que se incrementan de manera, desde nuestro punto de vista, que no tiene sentido ni tiene justificación, y por tanto que al consumidor le lleguen productos con los precios mucho más moderados que lo que hasta ahora está habiendo, que en el aceite, por poner el ejemplo más claro, como bien decía, casi un 70% lo que ha subido en el último año. Estamos a las puertas de la Semana Santa. Como ya sabéis, bueno, aquí en Andalucía lo vivimos de una manera muy especial, en otras regiones de España también, pero es cierto que Andalucía, bueno, pues hay una tradición muy fuerte, y es una época en la que además recibimos muchísimos turistas, visitantes de todo el mundo, y también pues los malagueños pues nos gusta vivirlo en la calle. Es importantísimo, ¿no?, que esa rueda siga funcionando, que ese consumo siga funcionando, porque a fin de cuentas pues es también un punto de generación de empleo, por ejemplo, ¿no?, lógicamente, y de sostenimiento de las pymes, ¿no?, que hay que recordar que en España son muy chiquititas, que estamos hablando de pequeñas empresas muchas familiares, ¿no? ¿Qué previsión tenéis para estos días tan fuertes que vienen ahora de consumo? Bueno, sobre todo desde una asociación de consumidores, hay que decirle al consumidor que tiene que tener en cuenta dónde consume. Y digo esto porque en muchas ocasiones se habla de venta ambulante ilegal, de productos alimenticios que están muchas veces en el mercado desde un punto de vista irregular y que hacen una competencia desleal a esas pequeñas y medianas empresas que antes aludían, ¿no? Y que por tanto desde esa perspectiva pues complican también no solo al consumidor, que evidentemente los principales que ponen en juego su salud ante productos que no han pasado los debidos controles y que no deben de estar comercializados en esa venta ambulante ilegal, como digo, que en muchos casos se produce, pero también desde un punto de vista de las propias empresas, ¿no? Y luego también nosotros hemos puesto el especial hincapié en los alquileres de apartamentos, los apartamentos turísticos, donde está habiendo multitud de fraudes en redes sociales, donde nos están trasladando los consumidores alertas de esos fraudes que se producen, y donde ahí pues el consumidor siempre tiene que usar ese sentido común a la hora de evitar esos fraudes. Lo demás, pues estamos hablando de evidentemente un gran motor económico de nuestra primavera, junto con las ferias que también se alargan en el caso de Málaga hasta el verano, y por tanto ahí al consumidor pues únicamente hay que decirle que consuma en sitios donde tenga contrastada la procedencia de los artículos, donde no contribuya a esa venta ambulante ilegal, como digo, y por tanto que evitemos así buena parte de los riesgos que se producen. Sí, nosotros además desde aquí en Código 84 somos grandes defensores del comercio de proximidad, de esas tiendas de barrio, de toda la vida de nuestros productos, ¿no? Y siempre pues lo ponemos sobre la mesa, que ahí tenemos la última palabra a los consumidores, ¿eh? Que muchas veces nosotros decimos, Miguel Ángel, cuando a veces nos quejamos, ¿no?, cuando vamos por las calles y decimos, oye, todas las calles del centro se parecen en cualquier sitio, porque se ha perdido ese comercio de barrio. Bueno, ahí nosotros tenemos mucho que decir también, ¿eh? También hay que darse un poquito de responsabilidad y también consumir, ¿no?, en sitios locales. Hay una cosa importante que sí me gustaría centrarme en los minutos que nos quedan, porque has dicho dos cosas importantes. Uno, el tema del precio del alquiler, de la vivienda, etcétera, y luego otra también lo del precio de la electricidad, que ya sube el IVA al 21%, y eso también, bueno, pues es algo que lo hemos tenido desde hace muy poquito, ¿no? Sí, y que viene sumado a la subida que ya se produjo en enero del 5%, es decir, hemos pasado un IVA del 5% al 10% en enero y ahora al 21% en este mes de marzo, ¿no? Por lo tanto, en lo que va de año, pues estamos hablando de un incremento únicamente fiscal, únicamente de lo que son prácticamente la mitad de la factura eléctrica, que son impuestos pues, que suben
un 16%, un 11% en la última subida, ¿no? Por tanto, nosotros como Asociación de Consumidores hemos pedido que, aunque es cierto que los precios de la electricidad han bajado, pero todavía están bastante altos, pero también es cierto, y hemos pedido precisamente que se quede ese mantenimiento del IVA al 10% en electricidad por todo lo que veníamos hablando anteriormente. Entendemos que no son las circunstancias económicas más apropiadas para un endurecimiento fiscal de un 11% que va a incrementar notablemente la factura. En otros sitios de España, como bien sabe, yo soy presidente nacional, en otros sitios de España ahora existe gran preocupación por el tema de la calefacción, con los días atrás que han pasado de frío. En Andalucía lo tendremos en breve con los aires acondicionados y con el calor, y por tanto desde esa perspectiva, pues, preocupación como Asociación de Consumidores, y trasladarle al Gobierno nuestra petición de que no era el mejor momento para esa subida del IVA, y nos hubiera gustado que se hubiera mantenido durante un tiempo más. Miguel Ángel, me gustaría que nos recordaras, porque cuando hemos hablado recientemente me decías que teníais oficina aquí en Málaga, que nos recordaras dónde está y, bueno, un poco los servicios que ofrecéis, ¿no?, a todas las personas que se acerquen allí a conoceros. Sí, nuestros delegados están en Málaga, en la calle Pirandello, número 6, en la planta 5, allí en el módulo 5, si no recuerdo mal, están nuestros compañeros, y allí atender sobre todo una labor que a nosotros nos gusta como Asociación de Consumidores, una labor preventiva, una labor de conocimiento de sus derechos previa a que existan cualquier tipo de reclamación, ¿no? Para nosotros el que haya una reclamación es un fracaso de todos los sistemas. Nosotros nos gusta que el consumidor esté bien formado, bien informado, y para ello, pues, nuestros delegados están encantados de atender a esos consumidores que tengan dudas. El mecanismo para pedirnos cita a través de correo electrónico, consultas@consumoenpositivo.es, y encantado de contribuir en esta nueva delegación que tenemos en Málaga a ese consumo en positivo que también entendemos que es muy necesario en el conjunto de España, pero en Málaga en concreto, ¿no?, donde queremos trabajar codo con los sectores empresariales, queremos no criminalizar a los sectores empresariales porque el 99% cumple con la normativa, y por tanto es importante que estemos unidos, que exista esa colaboración y que se eviten las trincheras, y que usen a la Asociación Española de Consumidores, si me permite la expresión, como puente hacia los consumidores para evitar buena parte de esos problemas y esa desinformación que en muchos casos existe. Perfecto, pues nosotros nos queda daros la bienvenida a Málaga, que seguro que vais a tener muchísimo éxito, porque, hombre, siempre cuando uno defiende los intereses de los